serán líderes en los próximos años. Estaremos escuchando muchos de ustedes. Estoy absolutamente segura de eso. He escuchado todas sus intervenciones en todos los momentos y las ideas de ustedes están... Tuve la oportunidad de hacerlo el año pasado también, así que los veo más claros, más preparados y eso me alegra mucho. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al Instituto Político para la Libertad que me ha dado la oportunidad de estar aquí, agradecerles a ustedes por su presencia y agradecer a todos los que no vemos pero que patrocinan estos eventos y que hacen posible reuniones como esta para discusiones que son muy importantes para el futuro de nuestro país. El tema que hemos estado viendo estos días precisamente es propuestas para superar la pobreza. Hoy en el panel estamos viendo cómo superar la pobreza mediante la calidad gubernamental y reformas del Estado. Y la pregunta en el programa dice, ¿qué hacemos? ¿Qué reformas? ¿Qué reformar? ¿Para qué? Cuando Yesenia me puso la pregunta, me puse en realidad a pensar, ¿no? Siempre estamos pensando cómo reformar el gobierno, cómo reformar, qué cosas hacer. Todos sentimos que hay cambios que hacer, ¿no? Pero ¿qué tipo? ¿En qué dirección? ¿Hacia dónde vamos? En el instituto donde yo trabajo siempre estamos haciendo este tipo de preguntas. Necesitamos bajar los impuestos, necesitamos entrar en el libre comercio, necesitamos crecer, que el país crezca, necesitamos un mejor ambiente para que el empresario haga todas sus tareas en un ambiente de libertad, para que pueda innovar, para que él pueda recibir los frutos de sus esfuerzos. Necesitamos y todo esto que el gobierno haga, que ya no fije los salarios los mínimos, que dé aperturas. Bueno, siempre estamos en esas preguntas y siempre que el gobierno haga esto. Entonces, yo creo que hemos caído en una trampa donde siempre estamos pensando que el gobierno haga cosas por nosotros. Y debemos pensar un poco más, ¿cuál es el rol del gobierno? ¿Qué es lo que el gobierno realmente debe hacer por nosotros? Debemos exigirle montones de cosas cada vez más y más, cada uno de nosotros. Les aseguro que si yo preguntara a cada uno de los presentes, cada uno tiene una idea de qué es lo que el gobierno debiera hacer. Ayer escuchamos una intervención sobre el seguro universal, por ejemplo. ¿Es eso realmente lo que debe hacer el gobierno o eso debe estar dentro de las actividades privadas? Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que pensarlas y discutirlas, y precisamente ustedes en la actividad privada, en la actividad pública, donde sea, van a tener que enfrentar decisiones de esta naturaleza. Entonces, yo quiero pensar un poquito sobre eso, ¿no? ¿Cuál es el rol del gobierno? ¿Qué es lo que el gobierno debe hacer? Entonces, hay una cita de Lord Acton, que espero que alguna vez ustedes, si no lo han leído, lo lean a Acton, porque es muy bueno, ¿no? Dice Acton, hay muchas cosas que el gobierno no puede hacer, muchos propósitos buenos a los que tiene que renunciar. Debe dejarlos a la iniciativa de otros. No puede alimentar a la gente. No puede enriquecerla, no puede enseñarle. No, son cosas para pensar, ¿no? Algunos de nosotros dirán, no, imposible. Es labor del gobierno enseñar, es lo que es la educación, debe estar en manos del gobierno. Alimentar, enriquecerlo, alimentarlo. Se está haciendo tan común a esto de la soberanía alimentaria. Tiene que estar en manos del gobierno realmente la soberanía alimentaria. ¿Qué es eso? Eso recién nosotros lo empezamos a discutir en la última constitución en el Ecuador, ¿no? Nunca realmente la soberanía alimentaria como tal, no lo había escuchado, pero ya está puesta la soberanía alimentaria en la última constitución que aprobamos en septiembre. Entonces yo creo que realmente esta
esta trampa de las malas ideas, de que el gobierno haga todo, de que la mayor parte de las decisiones tienen que estar en manos del gobierno, no de nosotros, de los individuos. Es una trampa de malas ideas y nos ha conducido poco a poco a estos regímenes autoritarios y a crisis económicas profundas. Y el Ecuador en estos momentos es un ejemplo precisamente que estamos viviendo de este autoritarismo tan grande que nos está llevando cada vez más a la pobreza en realidad. Entonces, pensemos un minuto, ¿cuál es el rol del gobierno? ¿Cuál es el rol del gobierno en un sistema democrático? En un sistema democrático, soñemos en un sistema democrático. En estos momentos en mi país no puedo soñar en un sistema democrático. Estamos más cerca del totalitarismo que a un sistema democrático, aunque elegido democráticamente. Bueno, en democracia los gobiernos se organizan, se deben organizar para proteger los derechos. Yo creo que esta es una cosa que debemos reflexionarla, sin mucha palabrería, pero para proteger, así de simple, para proteger nuestros derechos. Estos derechos que son parte de nosotros, que no que estamos pidiendo permiso a nadie, es parte de ser humano, ciertos derechos, derecho a la vida, por ejemplo. Estamos aquí, tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la propiedad. Si nuestro cuerpo es nuestro y el trabajo que hacemos debe ser nuestro, los frutos de nuestro trabajo deben ser nuestros. Entonces, esos son los derechos que no los estamos pidiendo, es parte inalienable de nosotros. La vida, nuestra propiedad, como lo dijo también Martín ayer, tenemos que tener los límites de la propiedad, de lo que hacemos. No podemos permitir que estemos en nuestra casa, que no podemos permitir que alguien venga y de repente usted está acostado en su cama y se encuentra con otra persona al lado. Entonces, bueno, ese ejemplo lo puso Martín, ¿no? Pero bueno, entonces lo expresó tan bien. Sin derechos de propiedad no hay nada, realmente. Aún en el amor podemos decir eso. Sin derechos de propiedad, ¿qué hacemos? Piensen en todos los niveles en que los derechos, el derecho del ser humano, el derecho a los contratos, de garantía a los contratos. Y creo que eso, si el gobierno hace eso, si las constituciones hacen eso, nosotros tenemos el resto para nosotros, porque es que el tema es que el gobierno no debe intervenir en los aspectos económicos. Tiene que darnos esto, respetarnos los derechos y pare de contar, que nosotros hacemos el resto. Pero no podemos ahora, por ejemplo, la Constitución que se acaba de aprobar, que se aprobó el año pasado en el Ecuador con 455 artículos. Tenemos una de las más largas ahorita en América Latina. Dice todo, y no es que todavía estamos ahora haciendo las leyes para ampliar eso. Nos pareció muy poquito. Entonces ahora cada una de esas postulados en la Constitución, estamos hablando ahorita de que si debemos tener o no libertad de expresión, que si debemos o no privatizar el agua, cómo va a ser. Y no sé ni siquiera privatizarla en el sentido que nosotros diríamos privatizarla, sino que han habido juntas de agua, ahora ya no van a haber estas juntas regionales, provinciales de agua potable, sino que todo eso tiene que ser concentrado, tiene que ser en una entidad central gubernamental que es que va a manejar todo. Entonces, todo lo que es la economía también está en manos del gobierno, y eso es lo que debemos hacer nosotros en una línea: respete los derechos y nada más. Que la economía, eso es cuestiones de nosotros. Ahora, la economía sí, la economía cuando uno empieza a trabajar, no es que igualiza a todos, eso lo sabemos que unos trabajan más, otros trabajan menos. Entonces, en el libre mercado no vamos a ser igualitarios como quiere, iguales,
como quieren estas constituciones totalitarias pedirnos. No, como mencionó el doctor Gutiérrez antes, solo pueblos como uno que él mencionó, Azerbaiyán, que tienen un ingreso pequeñísimo, todos son igualmente pobres. Nosotros no queremos hacer igualmente pobres, y así era la Unión Soviética. Ya nos hemos olvidado, ustedes no estuvieron presentes, yo no estuve ahí, digo el Chavo del 8, pero ustedes no estuvieron presentes, pero pasó, nosotros sabíamos cómo el sistema igualitario que había en la Unión Soviética. Eso nosotros no queremos llegar. Somos desiguales, trabajamos desiguales, nos enriquecemos en formas desiguales, gracias a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo. Y eso se hace en el libre mercado. Nosotros enriquecemos a los demás. Cuando compramos los programas de Bill Gates, nosotros lo estamos enriqueciendo a él. Pero eso es porque nosotros lo queremos. Por supuesto que él es uno de los más millonarios, pero ¿por qué? Por el producto que ha hecho. ¿Cuánto nos sirve a nosotros? La semana pasada en Guayaquil tuvimos a Guerra, Juan Luis Guerra. Qué manera de ir la gente a verlo. Completamente lleno el estadio, lleno. Y no sé si es que habían vendido o sobrevendido, dicen que es que hubieron entradas falsificadas, pero había miles de personas afuera esperando entrar. Fue terrible. ¿Por qué? Entonces él tiene mucho dinero, ¿sí? Solo con lo que se haya recibido en tantas. Pero nosotros, ese es el voto que nosotros hacemos en el libre mercado. Entonces, enriquecemos a otra persona y nos enriquecemos nosotros al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno produce algo, la riqueza está en ese momento, en el momento de la producción. Esto es lo que la gente, cuando ya compramos y vendemos, como nos han indicado en tan buenas exposiciones sobre lo de libre comercio, cuando comerciamos, cuando intercambiamos bienes, allí es que nos enriquecemos. En ese momento es cuando estamos nosotros. Entonces, pero cuando el gobierno interviene para igualizar, para esto, lo que hace es reducir el estándar de vida de la gente, nos empobrece. Y eso es lo que nosotros debemos estar muy, muy claros. No haya otra alternativa para generar prosperidad, sino los libres mercados. Nada más. Cualquier otra cosa que pensemos que alguien nos va a venir, nos va a ayudar, nos va a dar la felicidad, no. La felicidad no nos la da el Estado. Como dice una amiga mía, la felicidad me la da mi amor, pero no me la da el Estado. Tengamos bien claras esas cosas. Aunque digan que nos van a resolver todos los problemas, no es así. Esa es la trampa de las ideas de que les hablo. Allí es donde hemos nosotros caído, ¿no? En eso de tantos años. Y esto realmente es parte de la academia, porque lo hemos escuchado tanto en la universidad, en los libros, todo el tiempo. ¿Qué es? ¿Cómo debemos pensar? Todo esto, estos pensamientos de la izquierda que se nos fueron ya haciendo carne, realmente, en todos nosotros. Entonces, hemos pensado, no, el gobierno tiene que hacerlo por nosotros y el gobierno es. Entonces, lo que el gobierno debe hacer no es todas estas cosas que nosotros le pedimos. Y lean a Bastiat. Bastiat tiene algunos ya ustedes lo conocen seguramente, el gobierno, que todos le estamos pidiendo al gobierno que nos dé, y después cuando el gobierno viene y pone los impuestos, no, pues eso tampoco queremos, ¿no? Queremos que nos dé, pero no pagar por eso. Así que realmente nosotros hemos sido indoctrinados, hemos pensado siempre que el gobierno tiene que hacer esas cosas por nosotros, hemos perdido la fe en nosotros mismos. Es nuestro esfuerzo, es nuestro trabajo lo que debemos cada día volcar. Por eso es que me siento tan contenta de darles este pequeño mensaje hoy día, de estar aquí con ustedes y compartir estos días, y me siento gozosa de la compañía.